¿Has pensado alguna vez al pagar un medicamento por qué cuesta lo que cuesta? Vamos a intentar entenderlo. Todo suele comenzar en Estados Unidos, donde se concentra la gran industria farmacéutica. La empresa que investiga y produce el medicamento hace sus cálculos de mercado y le pone un precio, el que quiera. En Europa las cosas son algo diferentes. El laboratorio tiene que negociar país por país qué precio tendrá el producto. Es una industria que mueve miles de millones. Se calcula que supera a nivel mundial las ganancias por ventas de armas o las telecomunicaciones. ¿Cuál es el secreto del negocio de los laboratorios? Por un lado, ellos mismos fijan los precios de los medicamentos, controlan la producción y la publicidad y la distribución de los medicamentos e imponen el precio final. Las tres mayores empresas mundiales, Novartis, Roche y Pfizer, suman en total un ingreso anual de 129.000 millones de dólares. El PIB de muchos países no se acerca ni de lejos a esta cifra. Hay que modificar las reglas de juego a través de las cuales se registran, se importan, se comercializan, se recetan los medicamentos para que tenga más alternativas el que debe comprar medicamentos y entonces el propio consumidor pueda defender más el valor de su peso. Se ha establecido un proceso de análisis junto a la industria de medicamentos para retrotraer los precios al 15 de enero desde la semana que viene en todo el país por 18.000 productos. La gente se muere porque no puede comprar medicamentos. Las farmacéuticas se coluden, las farmacias se coluden. Grandes cadenas tienen esa tremenda barbaridad de diferencia de precios. 31 medidas anunciadas que básicamente buscan aumentar el acceso a los medicamentos y disminuir los gastos del bolsillo de todos los chilenos. El expresidente Juan Manuel Santos dio un nuevo giro que ratificó el poder de la industria farmacéutica. En 2017, Santos publicó el decreto 670 promovido por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo para cerrar las puertas a nuevas declaratorias de interés público de medicamentos que lleven a un control de precios o a procesos de liberación de patentes. No puede existir política sanitaria sin política social. De nada sirven los avances de la técnica médica si ésta no puede llegar al pueblo mediante dispositivos adecuados. Los remedios estaban carísimos. Se había comprobado que llegaban a costar 1000% más que el costo. Ilia les aplicó la ley de abastecimiento y quedaron congelados. Lo fundamental es estar en una meta, tener un rumbo, realizar un esfuerzo continuado, tratar de tener todo este engranaje en movimiento para que la economía del país no sufra. Si la inflación interanual en agosto de 2019 fue del 54%, los medicamentos aumentaron más de 80% en el mismo periodo. Solo podemos y debemos desarrollar algo donde la terapia aún no es efectiva, donde se pueda agregar una utilidad adicional. Pero lo que también tenemos que ver es si tiene sentido a nivel empresarial. Somos una compañía, tenemos una responsabilidad con nuestros accionistas y solo podemos hacer algo que al final nos reporte ganancias. No tiene nada que ver con el costo de investigación y desarrollo, no tiene nada que ver con los costos fijos y variables y una ganancia relativamente lógica. Los medicamentos para nosotros son un bien social, para la ley argentina son un bien social. Entonces el Estado tiene que regularlos porque si aumenta mucho el precio, o el Estado deja de cubrirlos o se desfinancia, o lo que es peor es que aumenta el costo de bolsillo. El costo de bolsillo se hace prohibitivo. Bueno, allí nuestro informe que muy acertadamente pone en contexto también esta discusión, ¿no? Aparecía la palabra de Ramón Carrillo, estaba todo lo que efectivamente ocurrió alrededor de la presidencia de Ilia y el rol de los laboratorios. Importante no perder los contextos para analizar las cosas del presente. Estamos aquí en el living, quiero saludar a Rubén Sajem, darle las buenas noches, la bienvenida, secretario general del Colegio Farmacéutico. Rubén, gracias por venir. Gracias a ustedes. Y está con nosotros José Carlos Escudero, médico sanitarista, docente universitario, una eminencia en estos temas, le viene dando pelea al asunto hace mucho tiempo. José Carlos, ¿cómo anda? ¿Bien? ¿Qué tal? Gracias Bien. por estar. Muy bien. Bueno, a ver, hay información de último momento relacionada a esto antes de dialogar con los invitados que la tiene Pablo, porque vos lo anticipabas, Pablo, hay un, principio de acuerdo, ¿no? Sí, principio de acuerdo, decíamos hace un momento, la idea es, terminó la reunión, laboratorios con funcionarios, lo que manifestaron los laboratorios es la voluntad de llegar a un acuerdo para retrotraer los precios al 1 de noviembre y mantenerlo en valores estables hasta el 7 de enero. ¿Por qué principio de acuerdo? Porque todavía hay que definir cuál es la lista
final que va a estar dentro de este paquete de precios de alguna manera congelados en lo que tiene que ver con los medicamentos. Estefi hacía una observación respecto a lo que había ocurrido anteriormente con una experiencia similar. Sí, en este mismo gobierno no es la primera vez que la Administración Nacional acude al acuerdo con los laboratorios para retrotraer el precio de los medicamentos. De hecho, cuando apenas asumió, una de las primeras medidas de Ginés González García fue impulsar un congelamiento, un acuerdo de retrotraer los precios. Fueron 2 acuerdos que terminó durando hasta mayo, porque en junio sí se empezaron a subir ya de nuevo ahí con un ritmo importante todo el resto de los medicamentos. Entonces, entre diciembre y fin de mayo de 2020, esto fue utilizado. Anteriormente también te diría que el ciclo inicial de acuerdo de precio con los laboratorios lo inauguró Augusto Costa en 2013 y a partir de ahí esto fue una especie de diálogo que se fue manteniendo desde la Secretaría de Comercio Interior. Además del anuncio del congelamiento, del acuerdo de congelamiento de precio, hay otros puntos en el comunicado. 2 más. Principalmente, impulsar la ley de genéricos, que esto es muy relevante, y publicar precios de referencia para todas las personas que tengan cobertura social y que esas personas puedan, sabiendo qué principio activo necesitan utilizar, es decir, si necesitan ibuprofeno o lo que sea, que como un uso muy extendido, pero puede ser cualquier otro, que tengan un precio de referencia. Esto también está hablándose en la mesa con los laboratorios. Bien, bueno, muchas preguntas me surgen, ¿no?, en torno a esto. La primera es, por lo que cuentan Pablo y Estefi, ¿qué opinás, Rubén, sobre lo que puede llegar a salir de este acuerdo? Bueno, lo que se había dicho es que tenía que haber algún tipo de intervención del Estado en un bien social indispensable como son los medicamentos. Se había dejado el congelamiento como una última medida extrema, pero evidentemente es lo que está pasando. Si se está hablando de reimpulsar la ley de prescripción por nombre genérico, una ley del año 2002, la 25649, que permite que al recetar el médico por nombre genérico, quien necesita el medicamento puede ir a la farmacia y enterarse de todas las alternativas de precios posibles, es una buena medida. ¿Por qué? Porque nosotros veníamos midiendo... Rubén, ¿eso no tendría que estar ocurriendo hoy? Digo, me ha pasado ir a la farmacia a mí y que me digan, no, pero espera, no te pusieron el genérico. Y tener que volver y que me lo vuelvan a hacer la receta. Si entráramos en detalle de cómo es el proceso de producción, distribución y acceso a los medicamentos, hay una fuerte injerencia en todos los sectores de la industria farmacéutica y esta ley en cierta forma ha sido frenada, hay que decirlo claramente. No tenía una plena incidencia en lo que es la prescripción por genéricos. A ver, el último control que yo recuerdo que se hizo de la ley de prescripción por genérico fue en el año 2015, en el momento que era ministro el doctor Daniel Goyán. Se relevó en ese momento, se relevaron las recetas, solamente un 30% cumplían con la ley de prescripción por genérico. De ahí en más, nunca se realizó ningún control, pero bueno, entonces, es un mecanismo de regulación interesante porque los que más aumentan, estos aumentos que venimos midiendo del Centro de Profesionales Farmacéuticos, mes a mes, se da en los medicamentos más usados, que son los más recetados, y eso reimpulsa los precios, el laboratorio aumenta los precios de los medicamentos que más vende. José Carlos, ¿contra qué está peleando el gobierno cuando da estas batallas? Está peleando contra lobbies nacionales y supranacionales que manejan una enorme cantidad de dinero y tienen una enorme posibilidad de hacer lobby de todas las formas. En este momento Biden ha querido meterse con el costo de medicamentos en Estados Unidos, mucho más altos que en Canadá, que está frontera con medio, y la industria movió un lobby que paralizó la medida cuando se empezaba a discutir en el Parlamento norteamericano. Así son de fuertes los lobbies con respecto a Biden. ¿Y cómo estás viendo este proceso en particular, este proceso de negociación? Por supuesto se va escribiendo día a día, pero ¿hasta dónde estás viendo? Yo pienso que hay que apostar a otra carta, que para mí es la fabricación pública de medicamentos. Fuerzas Armadas, nación, provincias, hospitales, fabriquen diferentes medicamentos estatales cuyo costo va a ser inferior, a veces muy inferior, a los que ofrece la industria o cualquier acuerdo con la industria.
¿Y eso qué te da? ¿Precio de referencia? Eso me da precios testigos, precios de referencia, para que el consumidor sepa que hay otro actor en el show. Claro. En minutos nada más, Steffi nos va a mostrar datos de Argentina en números sobre esto, justamente producción nacional, producción internacional, quién conforma nuestra industria farmacéutica. Ahora, Rubén, retrotraer al 1 de noviembre. Son nada más que, hoy que estamos a 4. Sí. Es decir, son los precios de este mes. Es un pequeño parche, ¿no? Porque hoy por hoy ya están caros. Bueno, la idea es congelar a futuro, me imagino. Digamos que lo importante acá es que el Estado intervenga regulando los precios. Porque Argentina es uno de los pocos países donde la industria farmacéutica pone los precios de sus propios productos, los impone, le agrega las cifras que quiere en publicidad, extrae ganancias extraordinarias del sistema en detrimento de los otros actores, incluso de los profesionales de la salud. Claro. A ver, las farmacias están apenas sobreviviendo. No puede ser que la industria farmacéutica haya facturado un 70% más en plena pandemia. Y las farmacias no. ¿Eso dónde viene? De los precios y el aumento de unidades. Y esos precios que pone la industria farmacéutica los paga la gente de su bolsillo y los pagan las obras sociales. Es una cosa ilógica que ellos pongan los precios y el resto de la sociedad los tenga que pagar y la gente vea dificultado el acceso a los medicamentos. Entonces, más allá de si es el 1 de noviembre, ¿qué se va a hacer? Ya hay dos noticias buenas: que se reimpulsa la ley de prescripción por nombre genérico y que el Estado va a observar para que no haya diferencias como ahora entre un medicamento y otro muy usado de 4 veces más caro uno que otro. Entonces la gente va a poder ir a la farmacia, los farmacéuticos ayudamos en todo esto y le podemos indicar, a ver, de todas las marcas disponibles, Me ha pasado que 1000 elija. veces, te digo, dame tal medicamento, ¿cuál querés? ¿Cuesta tanto? Cuesta tanto. Dame el más barato. No, el tema es que se va creando una suerte de desconfianza en algunas otras marcas comerciales y bueno, como si la gente tuviera la sensación de que ese medicamento, que no es de la marca más cara, no vaya a funcionar. Claro, claro. Sobre eso hay que trabajar también. Claro. Hay que educar a la población para decirle que todas las marcas son iguales y que tiene ese derecho a elegir la alternativa más económica. Totalmente. Steffi, ahora sí te escuchamos para, bueno, ver en números, en información dura lo que estamos hablando. ¿Cuál es la facturación de la industria farmacéutica? La estamos viendo aquí en pantalla. En 2020, fíjense ustedes lo que significó la facturación por las ventas en el mercado interno. Acá no tenemos en cuenta absolutamente nada de lo que se vende afuera. Fueron casi 210 mil millones de pesos. Cuando te fijas en relación al año anterior, fue una suba de 45% y la inflación en 2020 fue del 36%. Es decir, que le ganaron bastante por encima de la inflación con la facturación. En el primer trimestre de este año, ¿qué pasó? Bueno, ahí tienen también en pantalla casi 71 mil millones de pesos. La suba fue de 59% con una inflación promedio, esto hice un cálculo a ojímetro nomás, del 40%. De vuelta le vuelven a ganar a la inflación muy por encima. Estos no son los únicos datos. ¿Cómo se producen medicamentos en la Argentina? Los vamos a ver también ahora en pantalla. Son 229 plantas que existen hoy en el país. Se produjeron en 2020 690 millones de unidades de medicamentos. El 78% fue producido en laboratorios nacionales. De los 354 laboratorios que existen, la mayor parte de las plantas la tienen los laboratorios nacionales. Y además tenemos que tener en cuenta cuánta cantidad de empleo generan, ¿no? Porque decimos, bueno, esta es la radiografía, generan alrededor de, bueno, ahí estamos los datos que dábamos recién, 4,9% del PBI industrial, alrededor de 43.000 empleos directos y 120.000 empleos indirectos. Todo esto es más o menos lo que la estructura de la industria farmacéutica. Después lo que vamos a ver es, con nombre y apellido, cuáles son los 10 laboratorios que más facturan y además también cuáles son sus radicaciones, si son de origen nacional o si son extranjeros. Steffi, tengo una pregunta puntual sobre la placa anterior. Sí. Yo entiendo que es un mercado complejo, digamos, ¿no?
¿Puede ser que haya algunos elementos que se tengan que importar para la fabricación de los medicamentos y que eso modifique la relación con la inflación promedio? Mira, el mercado local, o sea, los laboratorios locales, alrededor del 90% de lo que producen, de las ventas que tienen, son producidos en Argentina y el 10% de lo que venden es importado. En el caso de los laboratorios extranjeros, esa relación se invierte. El 70% de lo que venden es importado, sobre todo porque son medicamentos de alto precio y además tienen un 30% sí de producción local. Pero ni por las tapas, te diría para hablarlo más coloquialmente, ni por las tapas la importación de los productos llega a compensar lo que efectivamente venden en el mercado interno. Sí es deficitaria la balanza comercial, pero eso es otra discusión. Claro. Bien, José Carlos Escudero recién veía las placas de Steffi y decía no, sí, gesticulaba. ¿Por qué? Cuando ves todo eso que explicaba Steffi, ¿qué te pasa, José Carlos? Te voy a tratar de una explicación muy rápida. Dale. Yo soy un bicho de universidad. Sí. Argentina gasta en medicamentos el 3% de su Producto Bruto. ¿Ok? El 3% del PBI se gasta en medicamentos. Medicamentos. Para comparar, las 50 y tantas universidades públicas gratuitas que albergan a millones de argentinos y argentinas, estudiantes, profesores, no docentes, administrativos, etcétera, 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 gastan menos de 1 punto del PBI. ¿Y eso qué quiere decir? Que en medicamentos se gasta más de 3 veces más que en un sistema universitario que alberga y contiene a unos cuantos millones de argentinos. Es una suma monstruosa el gasto en medicamentos. 3% del PBI contra estos millones de argentinas y argentinos que gastan menos de 1 punto del PBI. ¿Pero eso se da producto del precio de los medicamentos exclusivamente? Yo pienso que si tuviéramos el máximo poder político posible, que en este tema no lo tiene ni Biden, que quede claro, tenemos que hacer una combinación de cosas. Que el Estado argentino compre medicamentos aprovechando el poder de compra enorme que tienen PAMI, Obras Sociales, el Estado, etc. Y entonces que en esa lucha con los vendedores imponga el peso importante de compradores. Que se fabriquen mucho más medicamentos a través de la fabricación pública. Son más baratos, son de buena calidad y ya en el mercado cotidiano imponen precios apreciablemente más bajos que los de la industria. Ahora, recién Rubén mencionaba que el 78% de la producción es de laboratorios nacionales. Es altísimo el porcentaje. Argentina tiene una muy fuerte industria farmacéutica, incluso de medicamentos biotecnológicos. Ahí en la tabla había un laboratorio que hace biotecnología. Y sí, lo que se trata es, nadie está en contra de la industria farmacéutica argentina por lo que estamos hablando, eso está claro. Lo que se trata es que elabore medicamentos accesibles, ¿sí? Claro. Hay un dato interesante que se puede aportar a las cifras que mostraron al principio sobre la riqueza, que es muy interesante. Cuando se comparan las familias ricas con las pobres y cuánto gastan en salud, se tiene que las familias ricas gastan 4 veces más, por ejemplo, en odontología que las familias pobres, gastan 3 veces más en atención médica, gastan 5 veces más en salud mental, pero las familias ricas gastan apenas 1,4% más que las familias pobres. Es decir, las familias pobres gastan en relación mucho en medicamentos, porque quizás tienen menos atención sanitaria, porque los tienen que pagar de su bolsillo. Por eso es importante también regular el precio de los medicamentos. Sí, claro. Steffi, ¿tenías más información? Sí, para poder ver cuáles son los jugadores del mercado, ¿no? Y lo vamos a ver allí en pantalla. Roemers es el laboratorio nacional que tiene, que está a la cabeza de la facturación, y lo están viendo allí en pantalla. Hay solo 2 laboratorios extranjeros que entran en el top 10. De este top 10 de facturación, aproximadamente el 50%, ¿sí?, de la facturación total responde a las ventas de estos 10 laboratorios. Es un mercado, me contaba hoy una fuente, bastante opaco, y esto un poco también hace a la explicación de qué es lo que sucede con los precios de los medicamentos. Y algo muy importante que decía recién Sajem, la ley de genéricos no se cumple como debería. Estos entonces que vemos aquí en pantalla son los 10 laboratorios que lideran
la facturación en la Argentina. Me encanta la parte de los nombres propios, es como ponerle el cascabel al gato. ¿Qué quiere decir un mercado opaco, más allá de este caso en particular, Estefi? Y bueno, no se termina, digamos, de esa manera lo explicaban hoy, me lo explicaban hoy algunas de las fuentes que me contaban sobre el mercado. No se sabe, por ejemplo, la estructura de costos. Estas son algunas de las explicaciones. Sí se saben los precios de los medicamentos, pero no se sabe la estructura de los costos. Bueno, lo mismo que pasa en el mercado de alimentos, digamos, ¿no? Cuando sentás a todas las partes y se quiere armar la estructura de costos, siempre aparece en todas las industrias, te digo, Pablo, pasa eso, de todas formas. Lo interesante, más allá de ponerle nombre o propio o no, es entender el nivel de importancia que tiene para la salud de las personas, para la vida de las personas, este tipo de productos. Si querés, lo hablamos en términos capitalistas. No es lo mismo la comida y los medicamentos que el resto de los productos. Son vitales, ¿no? Sí, sin duda. Bien. Ahora, veíamos ahí laboratorios nacionales. ¿Es más fácil negociar con ellos que con los extranjeros? ¿Tenés un contexto como este? Sí, porque los laboratorios nacionales elaboran medicamentos que se podrían decir que son genéricos con marca. Es decir, son medicamentos que ya han perdido la posibilidad de ser patentados. Esa facturación la hacen en base a medicamentos que tienen 30, 40, 50 años en el mercado. Los laboratorios extranjeros son mucho más difíciles de regular, es mucho más difícil la negociación porque son medicamentos patentados que tienen la exclusividad de la producción o de la distribución. Por eso esas cifras también de importación de medicamentos, de los medicamentos de origen extranjero que se venden, que es un 30%, son los medicamentos de alto precio patentados. José Carlos, perdón, ¿y se consumen mucho esos medicamentos importados? Tienen menor incidencia sanitaria, pero son para enfermedades, para tratamientos especiales, para enfermedades muy específicas, oncología, hemofilia y otras. José Carlos, la última. ¿En qué escena concreta podrías graficar o explicar la desigualdad en términos de acceso a la salud? Yo pienso que el indicador más fuerte es la diferencia en la esperanza de vida entre algunas personas y otras. Te quiero dar un ejemplo. En la ciudad de Buenos Aires, las comunas ricas tienen habitantes que viven 5 años más que en las comunas pobres. Ahora, por suerte, se puede medir fácil la esperanza de vida al nacer. Yo diría medir la posibilidad de vivir de la población. Te cuento 2 datos. El año 79, cuando Fidel entró en La Habana, Cuba tenía 3 años menos de esperanza de vida que Argentina. 3 años menos. Ahora, Cuba tiene 2 años más de esperanza de vida que Argentina. Nos pasaron en 5 años. ¿Y eso por qué? ¿El determinante cuál fue? Porque la lógica capitalista no rige en las tomas de decisiones de la salud cubana. Laboratorios nacionales, laboratorios extranjeros buscan maximizar la ganancia. Es lógico, es la regla de juego. En Cuba esa regla de juego no existe. Los cubanos viven más que los argentinos. José Carlos, gracias por esta charla y por venir otra vez a Desiguales. Gracias también, Rubén. Muchísimas gracias. Gracias. Bueno, nos vamos a charlar.